Buenas tardes, buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy Buenas buenas tardes. tardes. Bueno, me presento, soy Naomi Gijón, estudiante de Derecho, primer semestre, y yo son mis compañeros Stephanie Brito y Brian Santamaría. El motivo de esta reunión era para hacerle una pequeña encuesta sobre el plan de gobierno que tiene el partido político, creo. Buenas tardes. Mucho gusto, Naomi, Brian y Stephanie. Muy buenas tardes. Bueno, como mi compañera ya mencionó, somos de la Universidad Indoamérica y vamos a hacerle unas preguntas acerca del partido, creo. Espero que se encuentre muy bien. Eh, la Muchas primera, gracias. la primera pregunta que yo le quería formular es, ¿qué requisitos debe tener una persona natural para poder pertenecer al partido, creo? Bueno, primero que nada, eh, nosotros, más allá de cualquier cosa, exigimos que sean personas honestas, éticas y que dependiendo de la forma como quieren trabajar o apoyar al movimiento, obviamente debe tener ciertas características, ¿no? Si, por ejemplo, quiere ingresar al movimiento para en un determinado momento acceder a una candidatura, tiene que ser una persona preparada, que tenga conocimiento y que haya generado en poco también un trabajo en el servicio a la sociedad, a la comunidad. Si quiere ser una persona que quiere apoyar como militante, obviamente tiene que identificarse con los principios del movimiento Creo. O sea, no es que una persona para ingresar al movimiento Creo tiene que firmar un documento, un papel de requisitos, ¿no? Realmente la puerta de ingreso al movimiento es amplia. Ya en el proceso de conocimiento a la persona, obviamente se seguiría identificando si esta persona que tiene un interés honesto para estar en el movimiento. Muchas gracias por su respuesta. Bueno, continuando, me presento, soy Brian Santamaría. Un placer tenerlo aquí y gracias por esta apertura. Bueno, mi pregunta es, ¿qué filosofía comparte dentro de su partido político? Bueno, como ustedes saben, la filosofía que nosotros compartimos se basa en principios. Si bien es cierto, respetamos la ideología de las personas y de los movimientos políticos, pero creemos que en base a ideologías la humanidad se ha dividido, porque las ideologías lo que han hecho es dividir, confrontar, causar guerras. Entonces, más allá de defender una ideología, como digo, que las respetamos, nosotros defendemos principios. El movimiento, creo, se maneja principalmente en función de principios, como por ejemplo la honestidad, la ética, la solidaridad, la fraternidad, que creemos que los principios son más inherentes a los seres humanos. Entonces, definitivamente, nuestra filosofía es que hay gente de centro izquierda, de derecha, de centro derecha, de centro honesta, como lo hay de las otras, gente corrupta. Y que mejor las personas deberíamos identificarnos por esos principios. Muchas gracias. Mi pregunta es, se ha dicho que por parte del gobierno de Moreno, que Ecuador lo sacamos adelante entre todos. Sin embargo, no se ha agravado con impuestos a sectores poderosos como la banca, sino a clase media y pobre. ¿Usted qué opina al respecto? Bueno, realmente, escuchándole a usted el tema de poderosos, yo quisiera darles un poco mi experiencia, ¿no? Bueno, yo me eduqué en la Universidad Técnica de Ambato, soy ingeniero en alimentos y en las universidades públicas en realidad, al menos en mi época, tenían más actividad política, ¿sí? Aparte de que nuestra facultad en realidad sí era una facultad en donde se demandaba de mucha dedicación y estudio. Pero
las universidades públicas sí tienen más actividad política y por lo general nos llevan a una tendencia de izquierda. Yo, en realidad, en la universidad sí me identificaba un poco con la izquierda porque nos inducían, no solo los compañeros de mayor edad que ya estaban en cursos avanzados, sino también los profesores que también se activaban en política. Entonces, en realidad, yo empecé a tener esa tendencia y a tener ese discurso antiimperio, que los yanquis, que Estados Unidos, en definitiva, el discurso que se maneja desde la izquierda. Y es más, yo tengo una familia que de alguna manera ha sido activa en el tema empresarial y en el tema privado. Y mis hermanos han tenido la oportunidad de viajar y ellos ya viajaron varias veces a Estados Unidos y tenían un criterio diferente al mío. Y en realidad yo no quería viajar a Estados Unidos porque tenía, como les digo, esa tendencia. Pero tuve la oportunidad de viajar cuando tuve 30 años, porque un sobrino mío fue a estudiar allá, se graduó y se casó y nos invitó al matrimonio. Y cuando yo viajé, vi la realidad y cambié completamente el criterio. Y tuve la gran oportunidad de cambiar inclusive mis estructuras mentales respecto a lo que se habla de Estados Unidos y del capitalismo y demás. Entonces, desde ahí empecé a ver la vida desde otro ángulo, ¿sí? Y yo considero de que las personas debemos tener la libertad y la capacidad de abrirnos camino a la medida de nuestro esfuerzo, de nuestra dedicación, de nuestra preparación. Y creo que Estados Unidos, en ese sentido, sí es un país de oportunidades, en donde la persona llega a hacer lo que quiere y llega a tener lo que se propone. Obviamente hay cosas que tampoco estoy de acuerdo, porque como en todo sistema hay cosas buenas y hay cosas malas, pero en general, ya viendo el mundo de una manera más amplia, definitivamente considero que el socialismo es una equivocación. Y es una equivocación porque en todos los países donde se han instaurado estos modelos, ha habido fracaso, ha habido miseria, ha habido hambre. Entonces, yo creo que le doy gracias a la vida, a Dios, que me dio la oportunidad de abrir mi mente, porque realmente reconozco que sí tenía una inducción hacia un sistema que en las universidades públicas en el país lamentablemente se lo hace. Entonces, volviendo a la pregunta de que usted habló de poderosos, yo creo que no podemos dejarnos inducir por ese ataque permanente que hubo en el correísmo a la banca, ¿sí? Porque la banca es un negocio y es un negocio lícito que existe en todo el mundo. Y además hay que saber una cosa, que hay políticas como los intereses, como muchas otras cosas que no manejan los banqueros, sino maneja el gobierno. Antes del Banco Central, ahora la Junta Bancaria. Entonces, los bancos responden estrictamente a organismos del gobierno que prácticamente les controlan totalmente. Entonces, yo creo que la responsabilidad de toda persona, tenga un negocio pequeño como tenga un negocio grande, es pagar impuestos. Pero esos impuestos el gobierno tiene que utilizarlos bien, porque lamentablemente ya hemos visto lo que han hecho estos gobiernos con nuestros impuestos. Aparte de mal administrar los recursos públicos que son de todos los ecuatorianos, lo que han hecho lamentablemente es robarse. Y eso definitivamente es lo que debemos rechazar. No al empresario exitoso, al empresario que ha triunfado, producto de su esfuerzo, producto de su dedicación. Y más bien, este tipo de empresarios deberían convertirse en modelos para todos los ciudadanos que
tenemos un sueño que aspiramos llegar a tener algo. Entonces, yo sí considero de que primero el gobierno debe cobrar los impuestos que correspondan a todos. Y aquí también hay algo importante cuando se dice que el gobierno ha perdonado los intereses a las empresas grandes. Sí, sí, ha perdonado los impuestos a las empresas grandes. No es así. Lo que negociaron son los intereses de las deudas a las empresas grandes porque muchas estaban pasando circunstancias difíciles. Ahora bien, también hay empresarios que lamentablemente no se manejan adecuadamente, ¿no? Y eso también hay que rechazar. Pero, por ejemplo, en el tema de la banca, hay muchos bancos que se manejan bien, que pagan sus impuestos y que no le deben al Estado, no le deben al gobierno, que están al día en sus impuestos. Hay empresarios que obviamente han quedado mal en el pago de los impuestos, unos porque no quieren pagar y otros porque han tenido dificultades en el manejo de sus empresas. Listo, muchas gracias. Gracias, Naomi. La otra pregunta que yo le tenía, ingeniero, es, creo ha apoyado a Moreno a lo largo de sus 3 años de mandato que ha tenido hasta ahorita, próximamente ya 4 y culminará. ¿Qué tan responsable es de la situación actual que vive el país? Bueno, que yo sepa que creo ha apoyado 3 años al gobierno, ya casi 4. Chuta, yo ya hubiera estado de gobernador o alguien del movimiento Creo aquí en Tungurahua estaría ocupando algún cargo. No es así. Eso es lo que justamente los adversarios políticos, opositores políticos utilizan para atacar al movimiento Creo. Debo decirle que lo que sí hubo fue un acuerdo en la Asamblea de gobernabilidad y de la propuesta de 8 puntos específicos en los que se contemplaban el apoyo a ciertas leyes que se han aprobado que son importantes para el país. Sí, ha habido un acuerdo en la Asamblea que es muy diferente, pero ese acuerdo se terminó cuando el morenismo no apoyó el juicio político a Diana Tamaín, la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Entonces, en realidad, en ningún momento nosotros hemos apoyado al gobierno de Lenín Moreno, más bien hemos sido la primera fuerza política de oposición y repito, lo que sí hubo es un acuerdo en la Asamblea el año anterior. ¿Y por qué pasó ese acuerdo? Porque en octubre, como ustedes saben, se dieron las manifestaciones por el tema de que se iba a... me parece que se va a acabar la... no. Bueno, por el tema del alza de los combustibles, hubieron el levantamiento indígena y hubo la desestabilización a través del movimiento indígena por parte del correísmo y querían perpetrar un golpe de Estado. Ante eso, como nosotros defendemos la democracia, somos demócratas y defendemos la institucionalidad del Ecuador, apoyamos para que no se perpetre el objetivo que tenía el correísmo, que era de dar un golpe de Estado en octubre del año pasado. Muchas gracias por su respuesta, ingeniero. Gracias, Estefan. Bueno, continuando, ingeniero, le quería hacer esta pregunta. ¿Cree usted que la creación de partidos políticos es un problema o un beneficio para la sociedad? Como podemos ver, al día de hoy hay varios partidos políticos. ¿Qué piensa usted acerca de esto? Bueno, yo creo que la creación de muchos partidos políticos, si bien es cierto, fortalece la democracia, pero hay partidos políticos que se crean por intereses personales y porque saben que en las campañas políticas del Estado entrega recursos para que los partidos políticos puedan realizar sus campañas. Yo creo que debe haber una reducción de los movimientos políticos, se debe más bien fortalecer la democracia a través de organizaciones políticas sólidas
y no debe darse paso a la creación de movimientos políticos por cuestiones o intereses de un grupo o del gobierno, como pasó, por ejemplo, con el partido político de Daniel Mendoza, que le aprobaron la creación de un partido político por el voto en la asamblea para que no se dé el juicio político a Diana Tamaín. Esas prácticas políticas son las que molestan. Y esos partidos políticos que nacen de esas prácticas políticas definitivamente no deberían existir. Yo creo que se debe propender a que existan pocos partidos políticos serios, con una buena estructura y con una vigencia plena, porque muchos partidos políticos en determinado momento inclusive se venden al mejor postor. Ya estamos viendo que muchas personas compran partidos políticos y eso definitivamente no debe darse. En países desarrollados hay pocos partidos políticos en la vida política de esos países. Y además yo creo que debe cambiarse el código de la democracia en el sentido de que se entreguen recursos a los partidos políticos para sus campañas, porque muchos políticos utilizan esos recursos simplemente por un simple ego, por hacerse conocer o por responder a un interés particular. Yo creo que hay un refrán que dice, el que quiere celeste que le cueste. Si yo quiero ser candidato, debo gastar mis recursos o por último puedo pedir ayuda a mis familiares, amigos, pero no puedo utilizar los recursos del Ecuador que tanta falta hacen en otras áreas. Muchas gracias. Referente a mi anterior pregunta sobre los impuestos, quería decirles si es cierto que las donaciones hechas por algunos bancos para ayudar a la crisis que estamos llevando ahora, que es el COVID-19, son en realidad anticipos de impuestos a la renta o precisamente son donaciones. Bueno, cuando empezó y se constituyó el Fideicomiso Salvar Vidas, y disculpen que ahí sí hable de lo que yo conozco, en este caso el Fideicomiso Salvar Vidas, que nació con la aportación de $5 millones por parte del Banco de Guayaquil y con el aporte de otros ciudadanos que confiaron en Guillermo Lasso, se llegó casi a manejar $10 millones en esta propuesta al país, que llevó ayuda humanitaria a los 221 cantones del Ecuador, a casi 300 hospitales y centros de salud. Realmente ha sido una ayuda enorme. Y después de que se estaba en ese proceso, el gobierno anunció que supuestamente estas donaciones iban a imputarse a los impuestos de las empresas. En ese sentido, Guillermo Lasso fue claro, que no estaba de acuerdo con que se haga eso, porque el Banco de Guayaquil está donando, no quiere que se le cargue eso en beneficio del banco como un impuesto anticipado a la renta. Es más, claramente manifestó de que si el gobierno decide eso, él no aceptará, porque realmente se estaba haciendo un acto humano, una verdadera donación. Y realmente, les repito, se entregaron respiradores, tanto de un solo uso como de alta complejidad, trajes de bioseguridad, gafas, se entregaron protectores visuales, monitores cardíacos, una serie de implementos médicos, repito, a casi 300 hospitales y centros de salud. Aquí en Tungurahua, por ejemplo, entregamos en el hospital del IES, en el docente Ambato, en el centro de salud número 2 de Ambato, en el centro de salud de Picayua, en los hospitales de Pelileo, de Baños, en los centros de salud de todos los cantones de Tungurahua. Una ayuda humanitaria que llegó a lugares que ni el Ministerio de Salud llegó. Entonces, más allá de querer buscar la quinta pata al gato, lo que debemos hacer como ecuatorianos
es valorar. Cuando un político se activa de esta manera, yo considero que esa es la verdadera manera de hacer política. Porque si no, ¿cuándo? Si no, ¿cuándo aportamos algo de lo que Dios nos ha dado y Dios nos ha ayudado? El hecho de que un político en la crisis se active no tiene que tratar de verse como un problema. Más bien, yo creo que debe ser valorada, porque si todos los políticos lograran activarse en esta crisis con este tipo de ayudas, yo creo que otros resultados hubiéramos tenido. Así que eso le puedo decir con respecto al tema que usted me ha planteado. Listo, muchas gracias. Bueno, ingeniero, la siguiente pregunta que yo le tengo es ¿por qué considera usted que el Ecuador debería ser un país bipartidista y no monopartidista? Bueno, ¿me puede aclarar la pregunta? Bipartidista significa que tenga dos partidos. Ajá, dos partidos como las grandes potencias mundiales que usted mencionaba antes. Bueno, yo no he dado un número, ni dos, ni tres. Yo dije que debe tener pocos partidos políticos. Yo considero sí. que debe tener pocos partidos políticos porque primero debe respaldarse las cosas buenas y las cosas sólidas y la institucionalidad de un determinado organismo. Y debe respaldarse la vida jurídica de partidos políticos serios que tengan realmente propuestas para el país. Y no permitir la creación de partidos políticos que en un determinado momento no tienen candidatos y se venden al mejor postor por espacios de gobernabilidad. Ya vemos lo que está pasando en este momento en el Ecuador con la entrega del sistema de salud en manos de la familia Bucarán, que manejan un partido político. Definitivamente esas prácticas debemos rechazarlas. No debemos permitir que en el país se den ese tipo de cosas. Y para que no se den ese tipo de cosas, precisamente debemos respaldar a los partidos serios y mejor a partidos que no tienen un respaldo realmente de la gente, deberían desaparecer. Porque es más, también debe cambiar en la ley, en el Código de la Democracia, el hecho de que los partidos políticos que no participan en elección y no alcanzan, me parece que el 4.5% de la votación desaparece. Eso le obliga a un partido político a participar y como necesita participar, más allá de hacerlo por ser una alternativa de solución para el país, lo hacen por acuerdos políticos, por manejos debajo de la mesa y realmente eso no debe ocurrir. Muchas gracias por su respuesta, ingeniero. Ya, continuando con la siguiente pregunta. Bueno, vemos que en la actualidad las leyes no están claras, no son específicas. Vemos como ladrones, personas sin escrúpulos salen de las cárceles o salen de un juicio lavándose las manos. Mi pregunta aquí es, si usted pudiese reformar una normativa o un artículo dentro de la Constitución, ¿cuál sería? Bueno, primero que nada, en la Asamblea prácticamente se rechazó la aprobación de la ley de extinción de dominio, en donde se contemplaba que las personas, funcionarios públicos que eran determinados con actos de corrupción, devuelvan lo robado. Lamentablemente el correísmo y el morenismo no dieron paso a la aprobación de esa ley. Yo creo que una de las cosas que yo buscaría es precisamente leyes, primero, que combatan de una manera más radical la corrupción, porque, como usted bien manifiesta, hay personas que han robado los fondos públicos y son prácticamente sentenciados
con la mínima pena. Es como, por ejemplo, con Glass. Glass cometió una serie de actos de corrupción y prácticamente le sentenciaron por el delito menos grave y le sentenciaron 6 años. Y también ahí viene el tema de la reducción de la pena por buen comportamiento. A veces cumplen 3, 4 años y salen y no devuelven lo robado y salen a disfrutar esos dineros mal habidos. Entonces yo creo que eso debe cambiar. Pero más allá de cambiar una ley, yo lo que creo que debe cambiar es el sistema de justicia en el país, porque hay jueces correístas enquistados en el sistema de justicia y que prácticamente obedecen a un partido político, muchas sentencias, lo cual es muy grave. Yo creo que la justicia tiene que ser totalmente independiente y para que sea independiente, definitivamente hay que reestructurar el sistema de justicia en el país. Listo. Mi siguiente pregunta es, ¿existe equidad de género dentro del partido político, creo? Bueno, más allá de cumplir con una ley, yo creo que la participación de la mujer en política es muy importante. No solo en política, sino en general en la vida cotidiana de las sociedades. La participación de la mujer es fundamental. Nosotros tenemos, por ejemplo, en el movimiento político el Frente de Mujeres, el Frente Provincial de Mujeres que lo preside la abogada Paola Calucho. Tenemos una directiva y tenemos directivas en todos los cantones de la provincia. Más o menos en el movimiento creo habrán unas 80 a 100 mujeres activas en política en el movimiento creo. Es más, por ejemplo, presidenta de la cantonal de Baños es una mujer, la abogada Vanessa Barros, y ella fue candidata a la alcaldía de Baños y posiblemente vaya en el segundo lugar como candidata a la asamblea. De igual manera, presidenta de la cantonal de Quero es una mujer, Nancy Ojeda. Entonces, definitivamente considero de que más allá de tratar de cumplir una ley, es necesario contar en todo ámbito con la presencia de la mujer. Listo. Muchas gracias. La siguiente pregunta que yo tengo planteada es, ¿cuáles son los principios del partido Creo? Bueno, nosotros tenemos 8 principios. Tenemos el principio de libertad, creemos definitivamente en la libertad, el principio de honestidad, de ética, creemos en el principio de solidaridad, que es fundamental, y sobre todo creemos en la libertad de decidir qué hacer, no solo con nuestras vidas en el tema de escoger una profesión, sino tener la igualdad de oportunidades que nos permita incluso escoger dónde vivir. Porque aquí yo creo que más allá de tener un principio de igualdad en el sentido de que a todos nos den lo mismo, yo creo que la igualdad se basa en el principio de oportunidades, ¿sí? Y ya el hecho de que una persona aproveche más las oportunidades que otra, eso es la libertad, ¿no? Hay gente que se dedica más, hay gente que se dedica menos. Ustedes como estudiantes en su curso, hay buenos estudiantes que tienen mejores calificaciones producto de su esfuerzo, pero igual hay estudiantes que no tienen buenas calificaciones producto de que no se esmeran, no se esfuerzan. Entonces yo creo que es importante visualizar ese tipo de principio. Muchas gracias por su respuesta, ingeniero. Bueno, le voy a realizar la siguiente pregunta. Espero que, bueno, dice, ¿puede citarnos usted una estrategia que nos diga que el partido Creo está un paso adelante que los otros partidos? Bueno, yo creo que más que estrategia es el hecho de integrar, de abrir las puertas y de construir la estructura territorial. Nosotros, sin lugar a dudas, tenemos la estructura territorial más fuerte en el Ecuador y en la provincia, porque
durante todo este tiempo nos hemos dedicado a construirla. Tenemos, como les dije hace un momento, directivas en los 9 cantones de Ambato, tenemos directivas de los frentes profesionales, de profesionales, de jóvenes, de mujeres. De igual manera tenemos las directivas y estamos en proceso de construcción de las directivas en las parroquias rurales y en las parroquias urbanas de los diferentes cantones. Entonces, yo creo que esa es la base y la razón de ser de un movimiento político. Contar con gente comprometida en un trabajo. ¿Cree usted que las medidas y controles que emplea el Consejo Nacional Electoral para la creación de partidos políticos es funcional y cumple con los estándares internacionales? Definitivamente no. Ya les había puesto los ejemplos anteriores de cómo se dio paso a la creación de un partido político de el ex asambleísta Daniel Mendoza, que está vinculado a muchos actos de corrupción. Se dice que ese partido político se aprobó por una negociación con el Consejo Nacional Electoral para evitar el juicio político a la presidencia del Consejo Nacional Electoral. Entonces yo creo que el hecho de que se haya dado paso a la creación de tanto partido político es precisamente porque no se manejan estándares internacionales y estándares que posibiliten instituciones serias definitivamente. Listo, muchas gracias. ¿Nos podrías explicar más ampliamente qué significa, por decirlo así, el logotipo Creo? Bueno, el logotipo Creo, la semana anterior se cambió la iconografía del movimiento Creo. Antes teníamos una red entretejida con diferentes colores que simbolizaba la multiculturalidad y diversidad que hay en el país y que si nos unimos todos podemos sacar adelante el país. Y obviamente los colores simbolizan también esa diversidad. Ahora el movimiento Creo, esa iconografía en forma de red cambió al símbolo de hashtag. Sí, porque creemos que era importante adaptarle a la realidad actual, a lo que se maneja y al símbolo fundamental de las redes, que es un hashtag. Se mantienen los colores, se mantiene ese enramado entretejido que representa la diversidad, la multiculturalidad, las diferentes etnias que construye la sociedad ecuatoriana. Muchas gracias por su respuesta, ingeniero. ¿Alguna otra pregunta más que quieran hacerle? Por mi parte no. Bien. Bueno, le agradecemos por su tiempo y esperemos que no le hayamos quitado mucho y en serio muchas gracias porque esto es de vital importancia a nosotros también como estudiantes aprender más sobre los partidos políticos y los que estos conllevan. Muchas gracias a ustedes, Naomi, Stephanie, Brian, más bien por esta oportunidad de poder conversar y dialogar y de hacerles conocer un poco lo que es y significa el movimiento Creo y lo que propone para el país. Muchas gracias y espero que igual tengan éxito en sus estudios. Gracias, ¿no?